¿Podría un secreto familiar de tal magnitud desmoronar los cimientos de una de las familias más emblemáticas y mediáticas de España? Isabel Pantoja, figura central de este relato, se encuentra atrapada en una vorágine de acusaciones y declaraciones que han puesto su imagen bajo un escrutinio implacable. En el núcleo de esta tormenta se encuentran las palabras de Antonio Cariñanos hijo, quien ha decidido romper su silencio y sacar a la luz hechos que, según él, habían permanecido ocultos durante décadas, envolviendo a la familia Pantoja en una narrativa de secretos, acuerdos y traiciones. La afirmación más devastadora apunta directamente al origen de Kiko Rivera, el hijo mayor y más conocido de Isabel. Según Cariñanos, Kiko no es el resultado de una relación convencional ni tampoco el fruto de un amor verdadero. En cambio, asegura que Isabel habría llegado a un acuerdo económico con el padre biológico de Kiko, un pacto que implicaba pagos periódicos hasta que Isabel logró quedarse embarazada. Este tipo de revelaciones, que rozan lo inimaginable, han sacudido no solo a la familia Pantoja, sino también al panorama mediático español, acostumbrado a los escándalos, pero no a uno de semejante magnitud. La idea de que un hijo pudiera ser el producto de una transacción económica y no de una unión emocional ha capturado la atención de millones, que no dejan de debatir sobre las posibles implicaciones éticas, emocionales y legales de esta situación. El momento de mayor tensión se produjo durante una reunión familiar que, en un principio, tenía como objetivo resolver viejas diferencias, pero que rápidamente se convirtió en un enfrentamiento cargado de acusaciones y reproches. Antonio Cariñanos hijo llegó al encuentro armado con un sobre lleno de documentos que, según él, probaban sus afirmaciones. Fotografías, cartas y recibos de pagos conformaban un conjunto de pruebas que dejaron poco espacio para las dudas. Las imágenes mostraban a Isabel compartiendo momentos de cercanía con el padre biológico de Kiko, mientras que las cartas revelaban detalles de un acuerdo que ambos habrían mantenido en secreto durante años. Los recibos, por su parte, documentaban pagos regulares que coincidían con el periodo previo al nacimiento de Kiko. La sala, que al principio estaba llena de tensiones contenidas, pronto se convirtió en un campo de batalla emocional. Antonio no tardó en tomar la palabra, enfrentándose directamente a Isabel con una mezcla de dolor y rabia acumulada. Sus palabras, cargadas de reproches, eran como dardos dirigidos al corazón de Isabel, quien, por primera vez en mucho tiempo, parecía incapaz de responder. «Sabías desde el principio que Kiko era mi hermano», dijo Antonio con voz temblorosa pero firme. «Y aún así decidiste ocultarlo. No solo le robaste la oportunidad de conocer a su verdadero padre, sino que también me negaste la posibilidad de tener a mi hermano en mi vida». Isabel, conocida por su capacidad para mantenerse firme incluso en las circunstancias más adversas, parecía completamente desarmada. Su rostro, generalmente sereno, mostraba una palidez que no podía ocultar, mientras sus ojos evitaban cualquier contacto directo con los presentes. Pero la situación alcanzó un punto de quiebre cuando Kiko Rivera, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, no pudo contener más sus emociones. Con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas, se dirigió a su madre en un tono que mezclaba incredulidad, dolor y rabia. «Mamá, ¿me compraste? Eso es lo que soy para ti. ¿Un acuerdo económico? Toda mi vida he vivido creyendo que era hijo de Paquirri, llevando su apellido con orgullo, enfrentando críticas y cargando su legado. Y ahora descubro que todo era una mentira, una farsa construida por ti». Las palabras de Kiko cayeron como un mazazo en la sala. Isabel, intentando recuperar el control de la situación, trató de justificarse, asegurando que todo lo había hecho para protegerlo. Según ella, la decisión de mantener el secreto fue tomada con la intención de evitarle a Kiko un sufrimiento innecesario. Sin embargo, sus explicaciones solo sirvieron para avivar aún más la indignación de su hijo. «Protegerme no es la palabra adecuada, mamá», replicó Kiko. «Me quitaste la oportunidad de saber quién soy, de conocer a mi verdadero padre y de tener un hermano en mi vida desde el principio. No me protegiste, me traicionaste». La tensión continuaba creciendo en la sala cuando Fran y Cayetano Rivera, los hermanos de Kiko, decidieron intervenir. Los dos, cada uno con su propio temperamento y manera de enfrentarse a los conflictos, no podían quedarse callados ante las revelaciones que acababan de sacudir a toda la familia. La figura de Isabel, que había sido el pilar de la narrativa familiar durante décadas, comenzaba a desmoronarse frente a sus propios hijos, y la indignación que ellos sentían parecía llenar cada rincón del lugar. Fran, el mayor y conocido por su carácter impulsivo y directo, se levantó de su asiento con un gesto brusco. El sonido de la silla arrastrándose por el suelo resonó en el silencio opresivo que dominaba la sala.
Su rostro estaba enrojecido, sus puños cerrados, y sus pasos firmes marcaban el ritmo de una furia que apenas podía contener. Cuando finalmente habló, su voz era como un trueno, cargada de indignación y reproches acumulados durante años. Esto no es solo una traición a Kiko, Isabel. Esto es una traición a toda nuestra familia, y lo peor de todo, es una traición a la memoria de nuestro padre. Has manipulado su legado, jugado con nuestras vidas y construido un castillo de mentiras que ahora se desmorona sobre nosotros. Cada palabra de Fran era como un golpe directo al corazón de Isabel. Sus gestos amplios, su mirada fija y su tono firme eran imposibles de ignorar. Fran no solo hablaba desde su propio dolor, sino desde el resentimiento colectivo que parecía haberse acumulado en todos los presentes. ¿Qué creías? ¿Que esta verdad jamás saldría a la luz? ¿Que podrías mantenernos en la oscuridad para siempre? Esto no es solo un daño para Kiko, esto es un daño para todos nosotros, para la memoria de nuestro padre, para todo lo que él representaba y por lo que luchó. Nos has mentido, Isabel, nos has traicionado de una forma que no tiene perdón. ¿Cómo esperas que podamos seguir adelante con esto? Mientras Fran hablaba, sus palabras resonaban en la sala como una verdad que nadie podía refutar. Isabel, que había sido el centro de atención durante toda su vida, ahora parecía encogerse en su asiento. Su rostro, antes lleno de seguridad y fortaleza, reflejaba ahora una vulnerabilidad que pocos habían visto antes. Pero Fran no había terminado. Su indignación, lejos de agotarse, parecía intensificarse con cada palabra que pronunciaba. ¿Sabes lo que has hecho? Has destruido no solo nuestra confianza en ti, sino también la idea de lo que pensábamos que era nuestra familia. Has convertido nuestras vidas en un teatro de mentiras, y ahora somos nosotros los que tenemos que recoger los pedazos. Cuando finalmente hizo una pausa, parecía que la sala entera contenía la respiración. El aire estaba cargado de tensión, y todos los presentes sentían el peso de sus palabras. Pero Fran no era el único que tenía algo que decir. Cayetano, que hasta ese momento había permanecido sentado, observando con una calma aparente pero con el ceño fruncido, se levantó lentamente. Sus movimientos eran calculados, su postura erguida, y aunque su tono era más sereno que el de Fran, no por ello era menos contundente. Con una mirada fija en Isabel, Cayetano comenzó a hablar. Isabel, siempre he creído que la verdad tiene una forma peculiar de salir a la luz. Por mucho que intentes enterrarla, siempre encuentra el camino para revelarse. Y hoy, aquí, estamos enfrentándonos a esa verdad que tú has ocultado durante años. Pero ya no hay vuelta atrás. Lo que has hecho no es solo un error, es una violación de todo lo que representaba nuestra familia. Has traicionado la memoria de nuestro padre, y lo peor es que lo has hecho por razones egoístas, no por proteger a Kiko, como intentas justificar. Las palabras de Cayetano eran más pausadas, pero su tono y su mirada transmitían una gravedad que impactaba profundamente. Isabel, que hasta entonces había evitado el contacto visual, levantó lentamente la mirada, encontrándose con los ojos de su hijo menor. Pero no dijo nada. Parecía como si cada palabra de Cayetano la estuviera desarmando más y más, dejándola sin respuestas ni defensas. Esto no se trata solo de Kiko, Isabel, continuó Cayetano. Esto se trata de la verdad, de nuestra familia, de nuestro derecho a conocer quiénes somos realmente y a vivir con una narrativa que no esté construida sobre mentiras. Kiko tiene derecho a saber la verdad, Antonio también. Y nosotros, como hijos de nuestro padre, tenemos el deber de defender su memoria y asegurarnos de que su legado no sea mancillado por estas revelaciones. El silencio que siguió a las palabras de Cayetano fue aún más opresivo que el que había seguido a las de Fran. Isabel, que había enfrentado décadas de críticas públicas, de escándalos y controversias, ahora parecía completamente derrotada. Sus hombros estaban caídos, sus manos temblaban ligeramente, y por primera vez, la mujer que había sobrevivido a tantos ataques mediáticos parecía estar a punto de derrumbarse. Intentó hablar, pero las palabras no salían. Su respiración era entrecortada, y su mirada, perdida, parecía buscar algo a lo que aferrarse. Mientras tanto, los demás miembros de la familia observaban en silencio, procesando las verdades que habían sido desgranadas una tras otra como cuchillos afilados contra la narrativa que Isabel había construido durante años. Kiko, que había sido el primero en enfrentarse a su madre, permanecía callado, pero su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad, dolor y rabia contenida.
Cada palabra de sus hermanos parecía resonar con una fuerza que lo dejaba aún más devastado. Los medios de comunicación, que ya habían comenzado a cubrir el escándalo, no tardaron en convertirlo en un tema de discusión nacional. Los titulares de los periódicos estaban llenos de frases como la caída de Isabel Pantoja y el mayor escándalo familiar de España. Las redes sociales se llenaron de comentarios, con opiniones divididas entre quienes defendían a Isabel y quienes no podían perdonar lo que consideraban una traición imperdonable. La familia Rivera, mientras tanto, enfrentaba un dilema aún más profundo: ¿cómo seguir adelante después de una revelación de esta magnitud? Las palabras de Fran y Cayetano habían dejado claro que no estaban dispuestos a callar ni a aceptar lo que había sucedido como algo inevitable. Pero la pregunta que todos se hacían era si Isabel sería capaz de asumir la responsabilidad de sus actos y enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Este escándalo, que ya había capturado la atención de toda España, prometía ser uno de los episodios más oscuros y devastadores en la historia de la familia Pantoja. Las heridas abiertas por las revelaciones no solo habían afectado las relaciones familiares, sino que también habían dejado cicatrices que tardarían años en sanar. Mientras Isabel permanecía sentada, incapaz de reaccionar, el público seguía expectante, esperando el próximo capítulo de una historia que ya se perfilaba como uno de los dramas familiares más impactantes de todos los tiempos. El momento en que Cayetano alzó la voz con una firmeza inusitada marcó un cambio definitivo en la dinámica de la reunión. Su habitual calma, que había sido una constante incluso en los momentos más tensos de su vida pública, ahora daba paso a una determinación que no admitía réplica. Cada palabra que pronunciaba resonaba en la sala como un golpe, un eco que dejaba al descubierto una verdad insoportable para todos los presentes. Isabel, no intentes justificar lo que hiciste como un acto de protección. Esto no fue por Kiko, ni por nadie más que por ti misma. Tus decisiones fueron egoístas, motivadas únicamente por el miedo a enfrentar las consecuencias de tus actos. Ahora somos nosotros los que estamos lidiando con esas consecuencias, los que tenemos que cargar con el peso de tus mentiras. Una familia no puede sostenerse sobre cimientos de falsedades. Isabel, lo que has hecho tendrá repercusiones que no desaparecerán fácilmente, y todos aquí lo sabemos. Mientras estas palabras flotaban en el aire, la figura de Kiko, que hasta ese momento se había mantenido estática, empezó a mostrar signos de agitación. Sus manos temblaban visiblemente mientras alcanzaba los documentos y fotografías que estaban dispersos sobre la mesa. Cada página que revisaba parecía ser un golpe directo a su alma, un recordatorio doloroso de la magnitud del engaño que había moldeado toda su vida. Las cartas, con sus palabras escritas en tinta que ya mostraban signos de desgaste por el tiempo, eran como testigos mudos de un pasado que él desconocía. Las fotografías, por su parte, eran aún más contundentes. En una de ellas, Isabel y Antonio Cariñanos aparecían sentados juntos en una cena que irradiaba una intimidad imposible de ignorar. Fue al ver esta imagen cuando Kiko finalmente se rompió. Al principio, sus lágrimas cayeron de forma silenciosa, resbalando por sus mejillas mientras intentaba contener el torrente de emociones que lo invadían. Sin embargo, la contención pronto dio paso a un llanto desgarrador que llenó la sala, un sonido que parecía encapsular años de dolor, frustración y traición acumulados. ¿Cómo pudiste hacerme esto, mamá?, preguntó con una voz quebrada que era difícil de escuchar sin sentirse afectado. Su mirada, llena de incredulidad y desesperación, se dirigió directamente a Isabel, quien seguía en completo silencio, incapaz de sostener la mirada de su hijo. ¿Cómo pudiste hacerle esto a Paquirri, al hombre que siempre pensé que era mi padre? Toda mi vida he vivido bajo una mentira, llevando su apellido con orgullo, enfrentando críticas y cargando con su legado como si fuera mi responsabilidad honrarlo. Y ahora resulta que nada de eso era verdad. Me has quitado todo, mamá. Me has robado mi identidad, me has arrebatado la posibilidad de conocer a mi verdadero padre y lo que es peor, me has separado de mi hermano. El dolor en la voz de Kiko era tan palpable que incluso aquellos que no habían participado activamente en la conversación hasta ese momento se vieron profundamente afectados. Algunos desviaron la mirada, como si no pudieran soportar presenciar la devastación emocional que Kiko estaba experimentando. Otros permanecieron en silencio, con expresiones que oscilaban entre la empatía y la incredulidad. Pero nadie, absolutamente nadie, podía negar el peso de sus palabras. Fue entonces cuando Antonio Cariñanos hijo, visiblemente conmovido por el estado de Kiko, dio un paso al frente. Su tono habitual, que hasta ese momento había estado cargado de reproches y una firmeza inquebrantable, se suavizó notablemente. Su intención ahora no era atacar,
sino tender un puente hacia el hombre que acababa de descubrir que era su hermano. Kiko, comenzó con una voz baja pero llena de calidez. Sé que lo que estás sintiendo en este momento es devastador. No puedo imaginar el dolor que estás experimentando, pero quiero que sepas algo, no estás solo. Yo también he sido víctima de estas mentiras, de esta manipulación. Nos han robado algo invaluable, algo que nunca podremos recuperar. Pero eso no significa que no podamos construir algo nuevo a partir de esto. Somos hermanos, Kiko, y eso es algo que nadie puede cambiar. Estoy aquí para ti, para lo que necesites, y quiero que juntos empecemos de nuevo. Las palabras de Antonio lograron atravesar el denso manto de dolor que rodeaba a Kiko. Sus ojos, aún empañados por las lágrimas, se levantaron lentamente para encontrarse con los de su hermano. Había en su mirada una mezcla de incredulidad, tristeza y una chispa de esperanza, como si las palabras de Antonio hubieran comenzado a erosionar la barrera de traición que lo envolvía. Respiró profundamente, intentando encontrar un punto de estabilidad en medio del caos emocional que lo rodeaba. Finalmente, con una voz temblorosa pero cargada de determinación, respondió: no sé cómo voy a superar esto. Es como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Todo lo que creía cierto sobre mi vida ha resultado ser una mentira. Pero sé una cosa, no voy a permitir que esta mentira siga definiéndome. Aunque me hayan robado mucho, esto no es el final. Es el comienzo de algo nuevo. Las palabras de Kiko, aunque pronunciadas entre lágrimas, parecieron infundir un nuevo aire en la sala. Los presentes, que hasta ese momento habían sido testigos de una tormenta de emociones que parecía no tener fin, permanecieron en silencio, asimilando la declaración de Kiko. Su decisión de buscar la verdad y de reconstruir lo que quedaba de su vida era, sin duda, un acto de valentía en medio de una situación tan devastadora. Isabel permanecía completamente inmóvil, como una estatua atrapada bajo el peso aplastante de las verdades que acababan de salir a la luz. Su figura, que durante décadas había proyectado una imagen de autoridad, fortaleza y dominio absoluto, ahora parecía encogida, pequeña, como si los cimientos que la sostenían se hubieran desmoronado en cuestión de segundos. Cada palabra pronunciada por sus hijos, cada mirada llena de reproches y decepción, era como una daga que perforaba su fachada cuidadosamente construida. Era un castillo de cartas que caía estrepitosamente, dejando al descubierto no solo sus errores, sino también su humanidad desnuda, frágil y llena de culpas acumuladas. El rostro de Isabel, conocido por su compostura incluso en los momentos más complicados de su vida, reflejaba ahora una mezcla de emociones que oscilaban entre la confusión, la impotencia y el arrepentimiento. Sus labios temblaban ligeramente, como si buscara las palabras adecuadas para defenderse, para explicar lo inexplicable, pero éstas no llegaban. Sus ojos, que en otras ocasiones habían brillado con una mirada desafiante y decidida, estaban apagados, evitando cruzarse con los de sus hijos. Era evidente que no solo estaba atrapada en el juicio de los demás, sino también en el de sí misma. Cada reproche la hundía más profundamente en un abismo emocional del que parecía incapaz de salir. El silencio de Isabel, lejos de apaciguar los ánimos, los exacerbaba. Era como si su incapacidad para responder confirmara las acusaciones que se habían lanzado en su contra. Su mutismo era un testimonio elocuente de la culpa que la envolvía, un peso invisible que hacía que su figura se encorvara aún más. En otros tiempos, Isabel había enfrentado escándalos con una resiliencia que impresionaba incluso a sus críticos más acérrimos. Pero ahora, ante sus propios hijos, la mujer que había soportado el escrutinio público más feroz parecía completamente derrotada. La sala estaba impregnada de una atmósfera opresiva. El aire parecía denso, cargado de emociones intensas que resultaban casi palpables. Los pocos presentes que no habían participado activamente en la confrontación observaban en silencio, incapaces de intervenir en una escena tan íntima como desgarradora. Cada sonido, desde el leve crujido de una silla al moverse hasta la respiración contenida de los protagonistas, se amplificaba en el tenso silencio que dominaba el ambiente. Fran y Cayetano, los hermanos mayores de Kiko, permanecían de pie, cada uno lidiando a su manera con la magnitud de lo que acababan de presenciar. Fran, siempre el más temperamental, tenía los brazos cruzados sobre el pecho, una postura que reflejaba tanto su ira como su necesidad de contenerla. Su rostro estaba endurecido, con las mandíbulas apretadas y los ojos fijos en Isabel, como si intentara perforarla con su mirada. Cada segundo que pasaba sin que Isabel respondiera parecía alimentar aún más su frustración. La ira que Fran sentía no era solo por las revelaciones recientes,
sino también por años de agravios pasados que ahora volvían a la superficie con una intensidad renovada. Cayetano, por su parte, era un contraste marcado con su hermano. Aunque su postura era más relajada y su expresión menos intensa, el peso de lo ocurrido se reflejaba en su mirada. Había en él una tristeza profunda, una decepción que iba más allá de lo que podía expresarse con palabras. Mientras Fran parecía a punto de explotar, Cayetano mantenía una calma tensa, como si estuviera procesando cada detalle de lo que había sucedido antes de decidir cómo actuar. Pero incluso en su serenidad, era evidente que el dolor lo embargaba. Sus ojos, normalmente cálidos, ahora estaban oscurecidos por una mezcla de emociones que incluían tristeza, enojo y resignación. Para ambos hermanos, este no era solo un enfrentamiento familiar. Era un punto de quiebre, un momento que marcaba un antes y un después en su relación con Isabel y con ellos mismos. Sabían que lo que había ocurrido en esa sala no podía deshacerse. Las palabras dichas, las pruebas presentadas, las emociones desbordadas, todo había dejado cicatrices que no desaparecerían fácilmente. Fuera de esa sala, el impacto de lo que estaba ocurriendo comenzaba a expandirse como ondas en un estanque. Los medios de comunicación, siempre atentos a cualquier noticia relacionada con los Pantoja, ya habían comenzado a informar sobre el escándalo. Los titulares eran contundentes, y los programas de televisión dedicaban segmentos enteros a especular sobre las implicaciones de las revelaciones. En las redes sociales, el debate estaba al rojo vivo. Miles de personas discutían, juzgaban y ofrecían sus opiniones sobre Isabel, sobre Kiko, sobre la familia entera. El apellido Pantoja, que ya había estado asociado a innumerables polémicas, ahora enfrentaba un escándalo que eclipsaba todo lo anterior. Dentro de la sala, sin embargo, el foco seguía siendo el dolor personal, el colapso emocional de una familia que ahora debía enfrentarse a la verdad desnuda. Isabel, que durante tanto tiempo había sido el centro de la narrativa familiar, ahora se encontraba aislada, rodeada por las miradas acusadoras de sus propios hijos. Cada reproche, cada lágrima, era un recordatorio de las decisiones que había tomado y de las consecuencias de esas decisiones. La mujer que una vez había sido un pilar para su familia ahora era vista como la fuente de su fractura. Fran, incapaz de contenerse por más tiempo, dio un paso adelante y rompió el silencio con una voz cargada de furia. «¿Es que no tienes nada que decir, Isabel? ¿Nada? Después de todo lo que hemos escuchado, después de todo lo que has hecho, ¿te vas a quedar callada? Tu silencio es tan culpable como tus actos. ¿Cómo puedes mirarnos a la cara después de esto? ¿Cómo puedes justificar lo que has hecho?» Las palabras de Fran resonaron en la sala, intensificando aún más la tensión. Isabel levantó ligeramente la mirada, pero no respondió. Parecía atrapada en un torbellino interno de emociones, incapaz de articular una defensa o una disculpa. Cayetano, aunque más tranquilo, no pudo evitar asentir ante las palabras de su hermano. «Fran tiene razón», dijo finalmente, su tono más suave pero igual de firme. «Lo que hemos escuchado hoy cambia todo, Isabel. Nos has mentido, nos has traicionado, y no hay nada que puedas decir que lo haga mejor». El impacto de estas palabras era palpable. Isabel permaneció en silencio, su figura encorvada, como si el peso de las acusaciones la estuviera aplastando. Mientras tanto, Kiko, quien había sido el más afectado por las revelaciones, seguía sentado, con las manos temblorosas y los ojos aún empañados por las lágrimas. Había en él una mezcla de incredulidad, dolor y un atisbo de esperanza, como si estuviera intentando aferrarse a la posibilidad de reconstruir algo a partir de los escombros de su vida. El ambiente en la sala era tan denso que parecía imposible respirar. Cada presente estaba lidiando con sus propias emociones, procesando la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Isabel, que había intentado mantener el control durante toda su vida, ahora estaba completamente derrotada. Su silencio, lejos de ser una estrategia, era una muestra de que no tenía nada más que ofrecer, ni siquiera una excusa. La verdad, con toda su crudeza, la había alcanzado, y las consecuencias de esa verdad apenas comenzaban a manifestarse. El futuro de la familia Pantoja era incierto, pero una cosa era segura: nada volvería a ser como antes. Las heridas abiertas en esa reunión tardarían años en sanar, si es que alguna vez lo hacían. El nombre de Isabel, que durante tanto tiempo había sido un símbolo de fortaleza y resiliencia, ahora estaba asociado a la traición y el engaño. Para todos los presentes, el camino hacia adelante sería largo, doloroso y lleno de incertidumbre. Y aunque el impacto de este enfrentamiento ya se sentía en el exterior, para quienes estaban en esa sala,
El verdadero desafío apenas comenzaba.